Reveladas. 3. Escalofriantes historias de terror invernales, que te dejarán embrujado y aterrado. Era una de esas frías noches de invierno, en un pequeño pueblo de México, donde el aire helado cortaba como un cuchillo, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de un susurro. Ana, una madre soltera de 32 años, regresaba del hospital, donde había trabajado toda la noche. La luz tenue de una farola parpadeante iluminaba su camino, mientras se aferraba a la bolsa de fondo negro que contenía el almuerzo, que nunca llegó a tocar. Este lugar, su hogar, que siempre ofrecía consuelo, ahora se sentía como un laberinto oscuro, con sombras inconfundibles, acechando tras cada esquina. Mientras esperaba el transporte público en una parada solitaria, un terror inexplicable la envolvió. La latente sensación de ser observada la hizo mirar por encima del hombro. El aire frío se convertía en hielo y la soledad se tornaba densa, como una niebla espesa que la consumía. Justo cuando se preparaba para dar la vuelta y marcharse, un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, el sonido de unos pasos resonó detrás de ella. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de su propio corazón, golpeando contra su pecho. Un ritmo frenético que parecía gritarle que algo no estaba bien. Finalmente, el autobús llegó, y se sintió aliviada. Pero esa sensación no la abandonó. Se apresuró a casa, a su refugio, intentando minimizar el tiempo en esas oscuras calles. A su alrededor, las luces titilaban como si quisieran advertirle, y los edificios abandonados se alzaban como gigantes dormidos, ocultando secretos oscuros. Al llegar, sintió la familiaridad del hogar, pero al mismo tiempo, algo se sentía fuera de lugar. Cuando encendió la luz, su celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. No confíes en ellos, Ana. Un frío helado se apoderó de su cuerpo. ¿Quién envió esto?, pensó, sintiendo cómo un sudor frío le perlaba la frente. Con manos temblorosas, guardó el celular en el bolsillo y se acercó a la habitación de Diego. Allí estaba, durmiendo plácidamente, ajeno a la creciente inquietud que la consumía. Pero los susurros comenzaron. Escuchó voces suaves que parecían venir del pasillo, como un eco del pasado. Aterrorizada, Ana recordó las desapariciones misteriosas de mujeres en su barrio, rumores que flotaban como la niebla en cada conversación entre vecinos. Desesperada, decidió hablar con doña Lupe, la anciana del barrio que siempre cuidaba de los niños. Al principio, Lupe era amable, pero cuando Ana tocó el tema de las desapariciones, su rostro se tornó sombrío. «Ese lugar está manchado de sangre», murmuró. La conversación tomó un giro escalofriante. Lupe habló de un sacrificio ritual que había tenido lugar en el mismo lugar donde Ana vivía, y mencionó el nombre de Diego, sugiriendo que su pequeño podría estar vinculado con aquel oscuro pasado. De repente, la atmósfera se volvió pesada y el terror comenzó a ahogarla. Ana sentía que la noche no solo era fría por el invierno, sino que algo la acechaba. Momentos después, tras una serie de ruidos inexplicables, se dio cuenta de que sus vecinos no solo eran humanos. Sus ojos brillaban como un fuego inextinguible, y sus risas retumbaban con ecos del pasado. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba a su hijo, sabiendo en el fondo que la verdad podría costarle todo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Ah,
Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sentía que un peligro inminente se cernía sobre ellas. La búsqueda de la verdad se tornaba más peligrosa cada segundo. Mientras el reloj marcaba la medianoche, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de proteger a su hijo antes de que los secretos del barrio la destruyeran a ella y a su familia? La noche oscura aguardaba, y con ella, un misterio aterrador que prometía llevar a Ana por un camino del que tal vez no hubiera regreso. Ana se adentró en la oscura casa, el corazón acelerado y una inquietud creciente que amenazaba con consumirla. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, haciendo eco de las advertencias de Doña Lupe. No solo es un barrio, es una trampa, murmuraba su mente, mientras la alucinación de la realidad se desvanecía. Avanzó hacia la habitación de Diego, como una madre corriendo a proteger a su único hijo. Cuando entró, sus ojos se encontraron con los de su pequeño, y sintió un ligero alivio. Pero lo que descubrió a continuación la hizo helar sus venas. Diego estaba de pie al borde de la cama. Sus ojos no reflejaban la inocencia infantil que ella conocía. Estaban vacíos y oscuros, como abismos de desesperación. «¿Qué estás haciendo, cariño?», preguntó Ana, tratando de calmar la creciente angustia dentro de ella. Diego no respondía, solo miraba el corredor, como si estuviera esperando algo o a alguien. Ana se agachó, sintiendo que un sudor frío le escurría por la espalda. «Diego, ven aquí», le pidió, tratando de mantener su voz firme, pero su interior temblaba como un cristal al borde de romperse. Sin embargo, el pequeño no se movió. Fue entonces cuando escuchó un desfile de murmullos, un croar ghastly que provenía de la oscuridad. Miró hacia atrás y vio figuras de vecinos asomando en las sombras del pasillo. Sus rostros se distorsionaron en sonrisas, pero sus ojos, esos ojos, ardían con un brillo siniestro. Ana sintió su respiración volverse entrecortada. «No están bien», pensó. El escalofrío del peligro inminente la recorrió de pies a cabeza y dio un paso hacia atrás. Intentó tomar a Diego de la mano, pero él se apartó, acercándose más a la oscuridad que se acumulaba en el pasillo. «Diego, ven aquí», gritó, en un intento desesperado por mantenerlo a salvo. Pero el niño siguió adelante, hipnotizado por las sombras que se alzaban a su alrededor. El ambiente se tornó pesado. Cada rayo de luz titilante de la lámpara se filtraba a través de un denso ambiente que parecía estar vivo. Los murmullos crecieron, convirtiéndose en una cacofonía de risas espeluznantes, mientras los vecinos avanzaban lentamente hacia la habitación, como si anhelaran devorar todo lo que quedaba de esperanza. «¡No!», exclamó Ana, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. Se abalanzó hacia Diego, pero en ese instante él giró lentamente su cabeza, mostrando una sonrisa que no era de su hijo. «Mamá, ellos solo quieren jugar», pronunció una voz que no era la suya, resonando en la habitación como un eco perdido. Desesperada, Ana buscó la salida y el terror la paralizó. Pensó en Doña Lupe, en su advertencia sobre el sacrificio, y entendió que tal vez Diego no era el único en peligro. Mientras trataba de reunir las fuerzas para luchar, las figuras se apretujaron más y más, y Ana supo que no podían ser humanos. Su mente rebosaba con una sola idea. Debía salir de allí, con Diego o sin él. Pero antes de que pudiera moverse, el chico dio un paso hacia adelante. La sonrisa que llevaba era completamente distinta, casi demoníaca. «No puedes protegerme, mamá», dijo con un tono frío, los ojos llenos de una oscuridad que le daba miedo recordar. Ana sintió que el entorno se desvanecía. Justo antes de perder el control,
oyó que una de las figuras susurraba su nombre. «Ana, Ana, ven con nosotros». Y en ese instante, la verdad se impuso. La noche no solo traía sombras, sino también una atracción irresistible hacia su esencia. En un rincón de su mente, una pregunta aterradora surgió. ¿Y si él también es parte de esto? Justo cuando creía que la locura estaba a punto de devorarlos a ambos, la luz de su teléfono comenzó a brillar, vibrando en su bolsillo. Ana tomó aire, decidida a descubrir quién le estaba advirtiendo. Pero antes de sacar el dispositivo, su conciencia se ahogó en la oscura presencia que la rodeaba, dejando solo una pregunta. ¿Qué pasaría si la única vía de salvación llevase directamente a la perdición? El eco de risas macabras resonó en la casa, mientras la oscuridad se abalanzaba como un monstruo al acecho. ¿Sería capaz de recuperar a su hijo antes de que la noche reclamara lo que le pertenecía? La luz del teléfono siguió parpadeando en el bolsillo de Ana, pero el miedo la mantenía anclada en el lugar. A su alrededor, las risas se convertían en un murmullo sibilante, como un témpano de hielo, desgarrando el silencio. Las figuras de los vecinos, ahora más nítidas, parecían moverse de manera sinuosa, con movimientos que desafiaban la lógica. Sus sonrisas se ensanchaban, dejando entrever dientes afilados, como si estuvieran dispuestos a devorarla. «Diego», susurró, aferrándose a la esperanza. «Vuelve aquí, por favor». Sin embargo, el pequeño la ignoró, perdido en el embrujo oscuro del corredor. Ana se armó de valor, avanzando, sintiendo la presión de cada paso, cada respiración. Sabía que debía romper el hechizo, pero no podía dejar de pensar en el niño que tenía frente a ella, en el mar de sombras que se arremolinaba tras él. Al llegar junto a su hijo, pudo percibir el frío que provenía de su cuerpo, como si su esencia estuviera siendo drenada. «Diego, escúchame, tienes que...». Pero antes de que pudiera completar la frase, su pequeño giró la cabeza con lentitud, y el brillo que había en su mirada era el indicio de una transformación inminente. «Ellos me quieren, mamá», dijo, y su voz se distorsionó nuevamente, resonando en un tono grave e inhumano, como si varias voces estuvieran hablando al unísono. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. Las figuras se acercaban, transformándose en sombras con forma y textura. Como serpientes que engullían la luz, Ana giró sobre sus talones, buscando una salida. «No puedo quedarme aquí», pensó, mientras las risas, ahora en crescendo, tejían una red de terror en su mente. El brillo del teléfono alumbró un camino hacia la puerta, y con un repentino arranque de desesperación, se lanzó hacia la salida. Atravesó el marco rocoso, sintiendo el aire pesado, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. En ese momento, oyó el crujir del suelo detrás de ella. «¡Diego! ¡No!», gritó, volviendo la vista hacia su hijo. La imagen que ella conocía se desvanecía, revelando una criatura aterradora. Diego sonreía, pero no era la risa pura del niño. Era la risa de algo ingenioso y maligno, algo que le había robado su esencia. «No, cariño, ven conmigo», suplicó Ana, pero mientras su voz se quebraba, la criatura dio un paso adelante, y a cada movimiento de sus pequeños pies, el brillo de su ser parecía desvanecerse más y más. Ana sintió que el pánico la arrastraba nuevamente al abismo. Corrió por el pasillo, chocando contra las murallas, llenas de ecos e ilusiones. Las risas, cada vez más fuertes, resonaban en su mente. Sentía que cada sonido la atrapaba, que cada paso la traicionaba. Simplemente no podía dejar a su hijo. En un arranque de rabia, giró de vuelta, decidida a enfrentar la oscuridad. «Tienes que dejarlo ir», vociferó con toda su fuerza.
enfocando su mirada en los rostros sombríos que se acercaban. En ese instante, las sombras vacilaron, como si su voz hubiera tocado una fibra en su esencia. Pero justo en ese momento, una sombra grotesca emergió del fondo del corredor, destacándose por su tamaño y malicia. Con un rugido ahogado, una figura retorcida se abalanzó sobre ella, como una tormenta oscura que la envolvía. Ana sintió el terror desbordar su ser. La criatura dominaba la habitación, haciendo eco de los susurros de los otros. «Tú eres la elegida. Ven a nosotros», resonó una voz profunda y tenebrosa. La última visión de Diego quedó fijada en su mente. Atrapada entre el amor y el horror, podía arriesgarse a perderse a sí misma por lo que quedaba de su hijo, o debería abandonar todo lo conocido. El terror la envolvía, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el vórtice de sombras pareció detenérsele. Ana se plantó firme, y en un acto de resistencia, decidió que no iba a dejarse consumir. De repente, una luz intensa surgió del teléfono que sostenía, brillando como una espada en la oscuridad. Las figuras se detuvieron, aterrorizadas. «¡Apártate de mi hijo!», gritó con rabia y determinación desbordante. Pero en ese instante crítico, la figura que había emergido del fondo no se movió. La risa se detuvo, y su rostro se transformó en una mueca de interés. Ana sintió el frío recorrer su cuerpo, pero la luz había despertado un atisbo de esperanza. Sin embargo, el enfrentamiento aún no había terminado. Frente a ella, la sombra más oscura se reía de su valentía. «¿Aún no has entendido? El sacrificio debe hacerse». Ana sintió que las sombras tejían un plan a su alrededor. ¿Podría su luz ser la clave para deshacer el hechizo, o se convertiría en su condena, mientras las risas volvían a enredar el espacio? Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Ana salvar a Diego antes de que la noche consumiera todo lo que amaba? La luz del teléfono emanaba un resplandor tenue, pero en la oscuridad era el único refugio que le quedaba a Ana. Las sombras, ahora más temibles que nunca, se abalanzaban hacia ella, sus contornos deformándose en formas grotescas. El eco de las risas se convirtió en un murmullo de amenazas que retumbaba en sus oídos. «Sacrificio», pensó, aterrorizada ante la idea. Las palabras de la criatura resonaron en su mente. «¿Qué significa eso? ¿A qué están dispuestos a llevarme para recuperar a mi hijo?». La ansiedad apretaba su pecho hasta hacerle difícil respirar. Mientras las sombras rodeaban a Ana, su mente buscaba una salida, pero cada rincón se convertía en un laberinto oscuro. Diego seguía allí, a la sombra de la criatura, y su esencia parecía desvanecerse en cada instante. «¡Diego!», gritó nuevamente, sintiendo cómo la desesperación la inundaba. Pero él no la escuchaba. Ana concentró toda su energía en la luz de su teléfono, creando una pequeña esfera brillante que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. «Esto no va a ser el final», murmuró, a sabiendas de que necesitaba un plan. Si la criatura exigía un sacrificio, ella necesitaba descubrir el verdadero significado. Las figuras se balanceaban, sus ojos brillando con una malicia inigualable. En un momento de valentía extrema, Ana dio un paso hacia adelante. La luz proyectora de su teléfono fue como un faro, y por un instante, las sombras vacilaron. «¡Quiero a mi hijo!», exigió, su voz resonando con nuevo vigor. Las risas se tornaron en un silencio aterrador, y la criatura dejó entrever su rostro grotesco. «El sacrificio es la única puerta hacia la salvación», respondió con un tono profundo. «Tienes que decidir, madre. ¿Qué estás dispuesta a dar?». Ana sintió que la realidad temblaba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? Tenía que mantener su mente clara. Las sombras que bailaban a su alrededor
comenzaron a acercarse aún más. Sus formas indistintas, ahora más definidas. Como si estuvieran midiendo su fuerza. El miedo la rozaba, pero dentro de ella había un fuego, una chispa de resistencia. Si es un sacrificio lo que desean, lo tendrán. Pero no como lo esperan, dijo Ana, intentando mantener el control de su voz. En su mente, una idea surgía como una ráfaga. No solo era el sacrificio físico lo que su enemigo buscaba, era su propia voluntad, su fe en lo que era real, su amor. A medida que la demarcación entre su realidad y la penumbra se desdibujaba, Ana cerró los ojos y se concentró. Recordó a su hijo, su risa, su ternura. Con cada recuerdo, la luz del teléfono brillaba aún más intensamente. No tengo miedo de perderme, pero no permitiré que me arrebaten a mi hijo. En un estallido de energía, desvió la luz hacia la figura más oscura, el corazón de la tormenta. Desde el fondo del abismo, un alarido resonó. La criatura se retorció, la oscuridad pareciendo tambalearse bajo el poder de la luz. «Esto no ha terminado, elegida», gritó la sombra, mientras comenzaba a desvanecerse. Con el tiempo corriendo en su contra, Ana dio un paso adelante, iluminando el oscuro corredor, sabiendo que la batalla apenas había comenzado. La vibración de su luz rebotaba contra las paredes, llenas de risas malévolas y sombras tortuosas. Pero, en medio de ese caos, una visión perturbadora se presentó ante ella. Un espejo apareció en la pared, mostrándole una realidad distorsionada. Diego atrapado entre sombras, su esencia luchando por salir. Ana sintió que se rasgaba el corazón. Podría hacer el sacrificio necesario para recuperar a su hijo. Mientras la duda se apoderaba de su mente, un nuevo terror se asomaba. Un susurro conocido, un eco perdido en el tiempo, resonó en sus oídos. «Confía en mí, te voy a ayudar». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién hablaba? ¿Era otro ser en la penumbra o un reflejo de su propia mente afligida? La luz seguía centelleando, desafiando a la oscuridad, pero el misterio que la rodeaba se tornaba aún más profundo y enigmático. «¿Qué se supone que debo hacer?», se preguntó, mientras otra sombra emergía detrás de ella, cubriendo la luz como un manto. La pregunta quedó suspendida en el aire, y en el horizonte de su mente, un nuevo velo de terror comenzaba a descorrerse. ¿Podría realmente dejar que la oscuridad la guiara hacia la verdad? El camino a la salvación se dividía, y la siguiente decisión podría sellar el destino de ella y de Diego para siempre. Ana dio un paso atrás, la incertidumbre apretando su corazón como un puño helado. Las sombras a su alrededor se retorcían. Susurros horripilantes flotaban en el aire, ansiosas por contarles secretos que nunca quiso escuchar. «¿Qué estás dispuesta a dar?», la pregunta de la criatura reverberó en su mente, mezclándose con el eco de sus propios miedos. Mientras la oscuridad avanzaba, sintió cómo la luz de su teléfono empezaba a titilar, como si incluso el débil resplandor estuviera perdiendo la batalla. El espejo seguía reflejando la angustiante imagen de Diego, gritando, luchando contra un destino que la desesperación de Ana podría no poder cambiar. Entonces, el eco distante de aquel susurro familiar regresó más insistente. «Confía en mí». ¿Qué significa eso? Las palabras resonaron en su mente. Un aliado entre las sombras. La idea le resultaba tan extraña como aterradora. Ana giró sobre sus talones, buscando la fuente del susurro, pero solo encontró tinieblas. Las sombras, ahora más audaces, se acercaban, envolviéndola con su toque gélido. En un arranque de valor, Ana volvió a concentrar su energía. La luz de su teléfono brillaba intensamente en su mano.
iluminando un pequeño espacio a su alrededor. En ese momento, recordó los relatos que su abuela le contaba de seres antiguos, entidades que ofrecían ayuda a cambio de pagos inesperados, a menudo demasiado altos. ¿Qué puedo ofrecer? No tengo nada, gritó. Su desesperación era palpable. Cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía apoderarse de más de su luz, de su esencia. El espejo de la pared brilló de nuevo, revelando un nuevo giro en la espantosa imagen. Diego no estaba gritando. Su boca estaba cerrada, como si una fuerza lo mantuviese mudo. Los ojos del niño buscaban a su madre, pero en lugar de terror, parecía una mezcla de resignación y tristeza. Ana sintió que una puñalada atravesaba su pecho. «No, Diego, no me dejes». Las sombras se rieron. Sus sonidos resonaban como un eco de los fracasos de Ana, burlándose de su sufrimiento. «¿Qué más deseas perder, madre?», preguntó la criatura, su voz un susurro gélido que caló hondo en sus huesos. Ana sintió que su determinación se tambaleaba, que una ola de desesperación comenzaba a cubrir la luz que había estado luchando por mantener. «No voy a dejar que me destruyan», exclamó, a la vez un grito de desafío y una súplica. La energía de su amor por Diego se transformó en una fuerza palpable. «También tengo mi fe», pensó, mientras el resplandor del teléfono intensificaba su brillo, repeliendo las sombras por un breve instante. De repente, una figura apareció detrás de ella. No era parte de las sombras, sino una silueta que parecía brillar con una luz propia. «Confía en mí», dijo nuevamente, esta vez con una voz firme y serena. Era como si el eco de su abuela resonara en el aire, llenando el lugar, con un calor que Ana no había sentido antes. «¿Quién eres?», pregunta Ana, retrocediendo con cierto miedo, sin dejar de iluminar la oscuridad. «Soy el eslabón entre tus decisiones y el sacrificio que debes tomar», respondió la figura, sus ojos irradiando un destello de esperanza en medio de la desesperación. «Pero debes ser valiente. Deberás tomar una decisión que cambiará todo». La criatura oscura se acercó más, ansiosa por despojarla de su luz. La madre siempre es la que sufre, ¿verdad? Pero en este juego, el amor no siempre es suficiente, dijo con una sonrisa sádica. Ana sintió cómo su resolución comenzaba a desvanecerse, pero en su interior, el amor por Diego volvía a encenderse como un fuego inextinguible. «No, no dejaré que el terror me consuma. Haré lo que sea necesario». Las sombras se movieron, peligrosas, mientras las luces comenzaban a parpadear de nuevo, atormentando su cordura. La figura resplandeciente sonrió, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. «¿Estás lista para hacer el sacrificio, Ana? La verdad no siempre es agradable, y a veces la oscuridad se convierte en tu única guía». Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras Ana enfrentaba la decisión más desgarradora de su vida. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Las sombras se agolpaban, y la figura brillante la observaba, esperando. La tensión ascendía, como el crujido de un alambre al borde de ceder. ¿Confiar en la luz o en la oscuridad? Con su corazón latiendo con fuerza, Ana sintió que su destino estaba atado a un hilo de miedo y esperanza. «Dime lo que tengo que hacer», gritó, mientras la oscuridad se acercaba, lista para devorar todo. Las respuestas se deslizaron en el aire, pero el eco de lo desconocido parecía aún más espeluznante, como un grito ahogado que clamaba desde el fondo de su alma. En ese instante, un nuevo giro en la historia parecía inminente, y Ana supo que el sacrificio iba más allá de su cuerpo. Pero ¿hasta dónde llegaría su valentía? Ana sintió que el tiempo se detenía, el aire a su alrededor se volvió espeso,
mientras la criatura y la figura luminosa luchaban por su atención. La voz del ser brillante resonó en su mente, pero el eco del horror también era irresistible, recordándole lo que estaba en juego. ¿Qué necesitas saber, Ana?, preguntó la figura con desdén. Está bien. La angustia ahogaba su voz, pero sabía que no había vuelta atrás. ¿Qué tengo que hacer para salvar a Diego? Un sacrificio, mi querida, susurró la criatura oscura, su risa cernida en las sombras aún más amenazador. Pero no es lo que crees. No será una ofrenda tangible. Es algo que te pertenece, algo que te define. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su mente jugaba con la idea de entregar su propio ser, su propia esencia, algo que haría que no solo su amor, sino su identidad, se desmoronara. Estaba dispuesta a renunciar a quien era por Diego. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó, volviéndose gradualmente más impaciente. La niña resiliente, la madre que estaba dispuesta a enfrentarse a lo impensable, luchaba con el terror de la verdad que se acercaba. La figura brillante extendió una mano, y una luz suave se filtró entre sus dedos. No todo sacrificio requiere sufrimiento, Ana. A veces, simplemente significa renunciar a lo que crees saber, a las certezas que has llevado contigo toda tu vida, dijo, con un brillo en sus ojos. Tu fe, tu amor, solo serán suficientes si dejas de lado tus miedos. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de manera inquietante, como si su presencia se volviera aún más fuerte al pronunciar esas palabras. Ana podía sentir su cuerpo temblar ante el frío que emanaba. Cada respiro le recordaba que estaba a un paso de perderlo todo. No puedo dejar que me maneje el miedo, gritó, más fuerte de lo que jamás se sintió. Diego, es todo lo que tengo. Es lo único. ¿Has considerado que tu amor por él también es una cadena? Retumbó la voz de la criatura, colocando una semilla de duda en su amante corazón. A veces, el amor significa soltar. Un estruendo resonó repentinamente en el espejo, rompiendo la imagen de Diego. El fragmento de vidrio desbordó una corriente oscura, un torbellino que comenzó a tirar de Ana hacia su interior. Allí estaba su hijo, atrapado, y ante él, su mayor temor, ver su rostro transformándose por el desconsuelo. «Diego», exclamó con miedo, sintiendo que el vacío la rodeaba. Su corazón palpitaba como un tambor, resonando en su pecho. «¿Qué tengo que sacrificar?». Y la respuesta llegó como un susurro desgarrador, deslizando en su mente un oscuro secreto que había mantenido oculto. Era el secreto que había jurado nunca contar, la verdad que la había seguido como una sombra de culpabilidad. La figura brillante asintió, como si supiera el sacrificio que ya había decidido por ella. Esa es la clave, Ana. La verdad es un precio que pocos están dispuestos a pagar. Puedes arriesgar tu propia redención por el bien de tu hijo. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las sombras se agolpaban, expectantes, individuales pero conectadas en un pacto perdido. Ana sintió que el tiempo se desbordaba como un torrente, arrastrándola hacia la oscuridad. La pregunta la envolvía, un eco continuo. ¿Estás dispuesta a enfrentar la verdad para salvar a tu hijo? Afuera, un rayo iluminó el cielo que ahora parecía ansiar su respuesta. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el cristal del espejo, resonando con el eco de una vida entera en juego. «Sí, estoy lista», respondió Ana con determinación, aunque cada palabra la desgarraba por dentro. Pero, al mismo tiempo, la criatura oscura sonrió de manera despectiva. «Entonces, ¿qué secretos enterrados serás capaz de desenterrar para poder llevarte a tu hijo de vuelta?» Y así, en el clímax del suspense, la elección de Ana
no solo definiría su amor, sino también su destino. La verdad la liberaría o la atraparía para siempre en las redes de la oscuridad. El silencio se transformó en un grito ensordecedor, mientras Ana se enfrentaba a la última decisión de su vida, y todo quedaba en la penumbra del espejo fracturado. Lo que vino después, ningún alma podría haberlo anticipado. La oscuridad se espesaba a su alrededor, mientras Ana sentía cómo el eco de su respuesta resonaba en el aire cargado de tensión. El espejo tembló, cada fragmento de vidrio vibraba como si estuviera vivo, y las sombras comenzaron a moverse, alborotadas por su decisión. «Ah, muy bien, Ana», dijo la figura brillante, cuya luz parecía ir y venir, titilante. «Entonces, comencemos el ritual de la verdad». Las palabras de la criatura oscura se alzaron en susurros escalofriantes, como un murmullo de hojas secas, arrastradas por el viento. «Tu secreto es simple, pero el peso es abrumador. ¿Estás realmente lista para desnudarte ante el universo?» Ana sintió un sudor frío recorrer su frente. Las imágenes invadieron su mente, su infancia, el momento en que decidió huir de su propio pasado, la verdad que había enterrado profundo. La culpa la devoraba, y el terror de revelarlo era tan punzante como un cuchillo. «¿Por qué no puedes dejarlo atrás?», murmuraba la figura brillante, su voz cada vez más suave, como un canto suave que intentaba aliviar el dolor. «Tu hijo necesita de ti, pero ¿de qué sirve una madre que vive atada al remordimiento?». El espejo comenzó a nublarse, y en él se empezaron a formar imágenes distorsionadas de recuerdos lejanos. Ana se vio a sí misma, una niña asustada, gritando por ayuda, y luego la imagen de un rostro conocido, el de su propio padre, la razón detrás de su sufrimiento, su traición, su abandono. Todo lo que había querido olvidar aparecía ante ella, como si la superficie del vidrio fuera un portal a su mayor dolor. «¡Basta!», gritó con desesperación, pero cada palabra solo reforzó ese lazo con su pasado. La luz de la figura brillante permanecía fija, y ahora la criatura oscura se reía suavemente, una cacofonía de ecos aterradores. «No puedes escapar de lo que eres, Ana. Tienes que enfrentarlo. Solo cuando admitas tu verdad podrás salvar a Diego». La criatura de las sombras comenzó a girar a su alrededor, alzando una mano hacia el espejo. «Tú conoces la respuesta. Confiesa, y todo volverá a ser como antes». Su voz retumbó en el aire. Ana cerró los ojos, luchando con el nudo en su garganta. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que nada bueno podía salir de esto. Pero el rostro de Diego flotaba en su mente, su carita confiada y su risa jubilosa. «¿Sacrificarme a mí? ¿A mi verdad?». Ana sintió cada latido de su corazón, como un tambor de guerra en su pecho. «¿Por él? ¿Lo haré?». La visión del niño atrapado en el espejo se volvió más viva. Lloraba, su voz llamándola en un eco distante. Su esencia dependía de la valentía que estaba a punto de reclamar. Con un grito quebrado, Ana abrió los ojos. Soy culpable de dejarme llevar por el miedo, de no hablar, de...». Las palabras se escapaban, pero eran liberadoras. Cada frase pronunciada parecía romper cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Las sombras giraban a su alrededor, veloces y amenazantes, pero la luz de la figura brillante creció. «Eso es, Ana, siente el poder de la verdad». La criatura oscura, sin embargo, se agigantó ante su confesión, como si se alimentara de la revelación. «¿Pero qué si esa verdad me consume?». La inseguridad habitaba nuevamente dentro de ella. Cada segundo que pasaba, el espejo palpitaba, lo que significaba que Diego estaba cerca. Pero su captura solo aumentaba su desesperanza. «¿Te arriesgarías a perderlo por siempre?».
preguntó la figura brillante, su voz ahora más urgente. Pero Ana sentía un nuevo poder. Mi tiempo se agota, dijo, sintiendo que el aire se estrangulaba en su garganta. Y justo en ese momento, una sombra más oscura emergió del suelo. Tomando forma humana, un pie tras otro, se acercaba hacia ella. ¡No! Gritó Ana, su voz rasgando el aire. Pero la criatura se acercó, alargó su gélida mano. Tu verdad no es tu único sacrificio, Ana. Hay algo más que tú has mantenido escondido. Dímelo, antes de que sea demasiado tarde. La figura se detuvo frente a ella, y el frío a su alrededor caló profundo mientras Ana se preparaba para lo inevitable. La verdad que no pudo confesar, el sacrificio que se avecinaba. Un grito desgarrador atravesó el aire, y el tiempo pareció detenerse, mientras la oscuridad se cernía sobre Ana. Pero, ¿quién realmente estaba atrapando a quién? El espejo brilló con un fulgor opaco, esperando su respuesta. Ana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, mientras la sombra se abalanzaba. Su figura oscura lucía ansiosa por devorar su esencia. El infinito vacío de la criatura contrastaba con la luz titilante del ser que la guiaba. «Confiesa», retumbó la voz gruesa. Como un trueno inminente, Ana se encontró frente a dos caminos. Uno sostenido por un abismo de secretos. El otro, un intento de redención, pero, al igual que el reflejo en el espejo, cada opción parecía oscurecerse más y más. El grito desgarrador que había resonado antes, ahora reverberaba en su mente, una mezcla de su propio eco y el sufrimiento de Diego. En un instante, su pecho se apretó al recordar un oscuro rincón de su vida, la promesa que había hecho en su infancia. «No puedo hacerlo», exclamó, sintiendo la desesperación inundar su cuerpo. «¿Así que prefieres perderlo? Imagina un mundo sin él. ¿Es esa la madre que quieres ser?» La sombra se acercó aún más. La frialdad de su aliento penetraba su piel. La ataba a sus pecados y temores. La figura brillante a su lado parpadeó, cambiando de forma, tratando de ofrecerle consuelo. A medida que las imágenes danzaban en el espejo, Ana vio a su padre una vez más, su rostro revelando traición y desdén. Un abismo de dolor la envolvió. Con cada segundo que pasaba, Diego parecía desdibujarse en el espejo. Su hijo, su razón de vivir, ahora se convertía en un simple eco. «¡No! ¡Se lo prometí!», gritó Ana, dejando caer las defensas que había construido durante años. El brillo de la figura resplandecía, otorgándole coraje, mientras su verdad surcaba la atmósfera como un huracán. «La promesa de ser diferente, no dejar que la sombra de mi padre me consuma a mí también», confesó, cada palabra un acto de liberación. «Soy culpable de no protegerlo, de dejar que el miedo me gobierne. Diego, no puedo perderte». El espejo vibró violentamente. Las imágenes se mezclaban con giros vertiginosos de luz y oscuridad. El rostro de Diego se asomó a través del cristal. Una imagen distorsionada por el llanto y la desesperación. «Mamá, no me dejes», susurró, como un lamento que rasgó el corazón de Ana. La figura brillante se abalanzó hacia ella, extendiendo una mano protectora, mientras la sombra se retorcía, alimentándose del miedo que aún era parte de Ana. «Ahora, dilo», ordenó la figura con fervor, mientras el frío intenso rodeaba a Ana. Las cadenas del silencio crujieron en su interior. «Siempre temí que, al contar la verdad, me convertiría en mi padre, pero no puedo dejar que eso me defina. Fue él quien me hizo así, y yo soy más que su sombra». Un destello de luz brotó del espejo, iluminando las sombras que antes parecían invencibles. El revuelo se detuvo y el aire se tornó más ligero. «Ahora, esa es la verdad que liberas», dijo la figura brillante, mientras la sombra comenzó a desvanecerse.
derrotada por el poder de la revelación. Sin embargo, de repente, el espejo se agrietó. La creación de sombras aún no estaba lista para marcharse. Un oscuro susurro emergió en un tono burlón, y Ana lo sintió, un eco profundo. Pero no has dicho todo. Siempre hay más. La figura brillante se volvió vulnerable, y el rostro de Diego se distorsionó con miedo. ¡Ana!, gritó, mientras un nuevo remolino de oscuridad comenzó a engullir el espejo, y la luz tambaleó. Ana comprendió que la lucha no había terminado. Había liberado una parte de su verdad, pero el secreto mayor, el más profundo y desgarrador, aún debía ser revelado. El espejo, su prisión y su refugio, espolvoreó fragmentos que parecían querer atraparla nuevamente. Debo deshacerme de la última sombra. Ana miró al espejo una vez más, sabiendo que su corazón guardaba el peso más oscuro que jamás había podido imaginar, y el espejo brilló intensamente, esperando, sediento de más. ¿Estaba Ana realmente lista para este sacrificio final? El espejo vibró con una energía inquietante. Ana estaba atrapada entre la luz que la había guiado y la sombra que devoraba su cordura. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho, como un tambor que anunciaba una batalla inminente. ¿Qué más debo confesar?, murmuró, un hilo de desesperación en su voz. Sabía que no podía rendirse, pero la advertencia del oscuro susurro la perseguía. La figura brillante se acercó, su luz palpitante iluminando su rostro marcado por el miedo. «Hay algo más, Ana, una verdad que guardarás», dijo con voz suave, casi temerosa. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, un escalofrío que resonaba en su memoria, evocando un pasado que había intentado enterrar. Desde lo más profundo de su ser, un dolor olvidado comenzó a aflorar. ¿Qué había hecho realmente? Esa promesa a Diego, a sí misma, pero ¿y los secretos que mantenía enterrados? Esos que la ataban a su padre. Ella había jurado romper el ciclo, pero siempre era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Recuerdas aquella noche? La noche que todo cambió. Insistió la figura. Las imágenes volvieron a su mente como un torrente de recuerdos. Vio la casa, su hogar, envuelto en un aire denso y opresivo. El eco de una discusión se alzaba de las profundidades de su memoria. Las palabras de su padre resuenan aún. Nunca serás suficiente. Él no te tiene que definir, gritó la figura, arrojando luz sobre el espejo. La sombra se retorcía. El brillo la debilitaba, pero no la detenía por completo. Ana sabía que su poder dependía de los secretos que aún mantenía guardados, y la sombra alimentaba su fuerza al saber qué ocultaba. «¿Qué? ¿De qué más me acusas?», preguntó Ana frustrada. «Ya he confesado lo peor». La figura alzó una mano, rodando los ojos, con un profundo cansancio. «A veces, lo peor es lo que no dices, la verdad que te mantiene atrapada en este ciclo de miedo». Ana sintió que el aire se espesaba. Cada palabra caía como una losa, aplastando su pecho, y las sombras a su alrededor se aferraban más a su ser. Ella miró dentro del espejo. Los fragmentos de su vida estaban volviendo, recreando un caos que creía haber superado. Un grito sordo atravesó el espacio, y Ana recordó a Diego. ¿Qué podría perder? Si no me enfrento a esto, lo perderé para siempre, pensó, acercándose al borde. No puedo dejar que tu historia se repita. Entonces dilo. La última revelación, instó la figura. Ana respiró hondo. Sus palabras se deslizaron en el aire como un susurro roto. Nunca dije la verdad sobre lo que pasó esa noche. Mi culpa, mis acciones. Hice cosas que jamás debí hacer. Las sombras se estremecieron, intensificando su poder sobre ella. ¿Qué hiciste, Ana?, cuestionó la figura. El brillo oscuro de su propio temor comenzaba a reflejarse en sus ojos.
Esa fue la noche. La noche que lo perdí todo. ¿Y él? Ana cerró los ojos, las imágenes volviendo con fuerza apabullante. Una pérdida irreversible. No lo protegí, se oyó decir, mientras la sombra se alimentaba de su lamento. El espejo, ahora quebrado en su fragilidad, emitió un grito a la vez que polvos de luz explotaron en todas direcciones. La sombra chilló, desatando una tormenta de oscuridad que formó un torbellino a su alrededor. «Ana, debes pelear», gritó la figura, sus ojos reflejando la desesperación de un amigo y un aliado. Ana abrió los ojos de par en par, enfrentando con determinación su destino. Sabía que no podía rendirse. Sin embargo, un nuevo eco resonó en el espejo, un eco familiar que la hizo temblar. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? La voz de Diego emergió, llevándola a un profundo abismo de incertidumbre. El espejo se transformó, bifurcándose en diferentes versiones de su vida, y cada una le presentaba una elección dolorosa. ¿Cuál es tu verdad final?, susurró la sombra, ahora fusionándose entre los reflejos. Ana sintió un nudo en la garganta, apretando su corazón. Podía sentir el frío de la oscuridad, acechando mientras se preparaba para enfrentar la última elección. «No puedo dejar que me controle más». Se armó de valor, pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta pululó en su mente. ¿Estaría realmente lista para descubrir qué parte de su pasado la perseguía? Era ella la única que podía detener la sombra. Antes de que pudiera reflexionar más, una sombra más oscura y amenazante se proyectó hacia ella, y la lucha terminó de delinearse, con cada fragmento del espejo brillando a su alrededor. Ana se dio cuenta de que era más que una víctima, era el detonante de su propia historia y el de muchos más. Sería capaz de romper el ciclo de dolor y desamor que atrapaba no solo su vida, sino también la de su hijo. Mientras la presión aumentaba, el eco de su elección reverberó en el aire. La oscuridad se aproxima violentamente, retando su resolución. Todo estaba a punto de cambiar, y el verdadero sacrificio estaba a la vista. ¿Podría realmente enfrentarse a la sombra que había cultivado dentro de sí misma? Ana sintió que el tiempo se extinguía, mientras los ecos de su propia historia resonaban a su alrededor. La sombra, ahora más gélida que nunca, se acercaba con una promesa de desesperación, buscando arrastrarla de vuelta a los abismos de su pasado. Sin embargo, en su interior, el amor por Diego brillaba como una antorcha en la oscuridad. El sacrificio que debía hacer no era solo por él, sino por ella misma. «Debo enfrentarme a esta verdad», murmuró, mientras se aferraba al brillo titilante de la figura luminosa. En ese momento, el espejo tembló, reflejando fragmentos de su vida, los momentos de dolor y sufrimiento, así como también de alegría y amor. «No puedo seguir arrastrando este peso», continuó, sintiendo cómo cada sílaba se deslizaba hacia su liberación. Las sombras danzaban a su alrededor, ansiosas por devorarla. «No más», gritó con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo cómo su voz cortaba el aire helado. «No más miedo, no más culpa, voy a dejar ir el pasado». En un estallido de energía, la luz del teléfono se intensificó, y Ana se sintió envuelta en una especie de energía renovada. Las sombras retrocedieron por un instante, sorprendidas por su valentía. Fue el momento clave, el giro que definía su batalla. La figura brillante comenzó a girar, su luz llena de esperanza y resiliencia. «Diego necesita que cambies su historia». «Tu historia», instó. Ana se sintió conectada a cada palabra. Cada grito que pronunció era un paso hacia el perdón. «Soy la madre que prometió protegerlo, y no lo haré luchando contra mis propios demonios. No quiero que él sufra por mis cadenas». Con cada declaración, las sombras se iban desvaneciendo, cada una hacia su exilio
en los rincones oscuros del espejo. La figura brillante asintió. Sabiendo que Ana había alcanzado el corazón de su poder, la luz empezó a envolverla, lo que una vez la había perseguido. Ahora se convertía en su refugio. ¡Diego!, gritó Ana, y en un instante, el reflejo del espejo comenzó a cambiar. Su hijo apareció, asomándose con una sonrisa desgarrada. Aún atrapado, pero su esencia brillaba con la calidez del amor que Ana le ofrecía a través de su propia verdad. «Mamá, estoy aquí», exclamó el niño, mientras su imagen cobraba fuerza. Ana sintió que una conexión poderosa la unía a su hijo. «No voy a dejarte, nunca más», afirmó, y mientras sus ojos se encontraban, la luz pareció perforar la oscuridad que los mantenía separados. La desesperación se tornó en esperanza, y el amor incondicional se alzó como un escudo impenetrable. Con un último esfuerzo, Ana extendió su mano hacia el espejo, un acto desesperado. «Ven a mí, Diego». La luz se expandió, emanando de ella, abrazando cada rincón oscuro del lugar. Las sombras comenzaron a absorberse. La risa distorsionada que antes llenaba el aire se convirtió en un eco lejano, aliviando la atmósfera. Ana sintió cómo sus miedos se deslizaban lejos de ella, como hojas secas arrastradas por el viento. Por fin, alzó la voz contra la oscuridad una vez más. «Soy más que mis errores, más que mi historia. Soy tu madre». El espejo estalló en pedazos de luz brillante. Cada fragmento resplandeció como estrellas en el cielo nocturno. Ana sintió cómo la sombra más oscura se desvanecía ante su resistencia, y el espacio que la sabía secreto se colmó de luz. «Mamá», susurró una voz familiar. Diego estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, se coló en sus brazos, y Ana lo apretó contra su pecho, como nunca antes lo había hecho. El calor de su amor era todo lo que necesitaba. «No tengo miedo», dijo, sintiendo un alivio profundo. «Ahora somos libres», prometió, mientras la luz rodeaba sus cuerpos, removeando cada sombra, cada fragmento de dolor y recuerdo aplastante. Poco a poco, el ambiente se calmó. La oscuridad se redujo a cenizas, en un rincón olvidado. Ana miró a su hijo. Su rostro resplandecía, reflejando una conexión renovada. Sabía que el cambio no sería instantáneo, pero ahora estaba lista, dispuesta a construir un camino diferente, uno que no llevaría la carga de secretos. «Vamos, Diego, es hora de regresar a casa», dijo, mientras salían hacia la luz dorada que emergía de la habitación. La noche fría ya no parecía tan aterradora. Ana sentía otra vez la calidez del hogar, y aunque el camino por delante sería difícil, el amor y la verdad seguirían guiándoles. Con su hijo a su lado, entendía que no estaba sola. La verdad podía ser el sacrificio más aterrador, pero sería también su salvación. Y así, Ana caminó hacia un nuevo amanecer, dejando atrás el peso de la oscuridad, lista para construir una vida llena de esperanza, amor y valentía. Este ha sido el final de la historia, pero la conexión no termina aquí. Necesitamos que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, porque queremos saber lo que piensas. Y sobre todo, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Hasta la próxima.